Decía, el tema nos atraviesa, si bien vamos a hablar de los niños y adolescentes, nos atraviesa a todos el tema de las pantallas. Ahora vamos a introducirnos un poquito, pero sí quería comenzar con un pasaje conocido, que es el de Proverbios 22:6. Proverbios Sí. 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En otra versión, en Dios habla hoy, dice, dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Y sobre el mismo pasaje en la NTV dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Y para comenzar con este pasaje, lo que la palabra nos enseña y nos llama también a prestar atención es de la importancia de instruir. Nuestra tarea como adultos, como padres, aquellos que ya lo son, pero también como adultos, ¿no? Nuestra responsabilidad con los niños que nos rodean y van creciendo en este crecimiento de ellos, la importancia de instruir, que se refiere a enseñar, instruir se refiere a educar, a formar a este niño durante su crecimiento y nos habla de que todo lo sembrado, todo lo que vamos transmitiendo, advirtiendo durante la niñez, va a tener un impacto en la adultez. Es algo que se siembra y va a tener fruto después. Y nuestro tema, que es el uso de las pantallas y los efectos de la pantalla, nosotros hoy vivimos en una época donde los niños saben usar las pantallas, el celu o la tablet, aún antes de hablar y tener la comunicación ya fluida. Es impresionante, hoy es muy natural para los chicos el uso de la tecnología. Y la tecnología, todo lo que podemos disfrutar a través de ella, es un regalo porque tiene muchos beneficios y la usamos y nos aporta para muchas cosas podemos usarlo, pero también es un riesgo si no sabemos acompañar a los niños para que aprendan a usar la tecnología o el celular o la computadora. Puede ser un riesgo si no los acompañamos para usarlo con límites y también con moderación. Nosotros habíamos leído en la palabra, en este Proverbios, en el 22:6, que hay que instruir al niño en su camino. Y nuestra tarea es guiar a estos niños o al adolescente aún en su crecimiento para un uso responsable de la tecnología desde la niñez. Eh, Transmitir y acompañar cómo usar sabiamente la tecnología. Y vamos a empezar con un concepto, el concepto de telepantalla. Telepantallas. ¿Qué son las telepantallas? No solamente es el celular, sino también es la computadora, la tablet, la televisión. Telepantallas son también, por Profe, ejemplo, entonces no es cuando una vemos... telepantalla. Ay, perdón, ¿cómo? No, se le activó ahí, Le tapé el Ah, audio a siquiera. alguien. las perdón, pensé que ya era una pregunta. Las telepantallas del celular, la computadora, la tablet, la televisión, las propagandas, por ejemplo, que vemos que se usan con pantallas LED, esos son las telepantallas. Y nuestro sistema nervioso está expuesto a estímulos que provienen de las telepantallas. Nuestro cerebro recibe estimulación. Por ejemplo, los estímulos visuales, el estímulo táctil, por ejemplo, al tener un teléfono en la mano, la vibración es un estímulo táctil, lo sonoro, los sonidos de los juegos, los sonidos de las vibraciones de perdón, los sonidos de las notificaciones, todo es estimulación. Y todo estímulo que nosotros recibimos a nivel cerebral conlleva un procesamiento. Y ese procesamiento lo que termina dando como efecto también es una activación cognitiva. Una activación que conlleva todo un proceso para sostener toda esa cantidad de estimulación que proviene de las telepantallas.
Es todo algo que se da de manera muy rápida, pero para comprender también que es algo a nivel cerebral, cómo va impactando. Y esto lo comparto para que vayamos comprendiendo el impacto neuronal por las pantallas, por las telepantallas. Hay una estimulación ya desde los pocos segundos que sostenemos una telepantalla o la tablet, la compu, ya es, son desde esos pocos segundos toda esta activación cognitiva que empieza a haber. Ahora, un poquitito más de teoría para comprender después y hablar de los efectos de las telepantallas. Y en nuestro cerebro hay algo llamado sistema de recompensa, también conocido como el circuito de placer. Y este sistema de recompensa tiene un objetivo en principio adaptativo para la supervivencia, sistema de recompensa. Como por ejemplo, este es preparado, ¿no? Para lo que es la adaptación al entorno y todo, como la comida, la actividad social, la reproducción. Este sistema de recompensa, cuando nosotros hacemos jugar, socializar con alguien, tenido una linda charla, recibir cariño, el cerebro, desde el sistema de recompensa, libera dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor. Es, vamos a decirlo, como la sustancia química que usan las neuronas para comunicarse entre sí. Y en palabras sencillas, la dopamina sería como una señal de alegría y motivación que le va a decir al cerebro en ese viaje de información, esto que vos hiciste te gustó, esto está bueno, esto hay que repetirlo porque nos gustó, dio placer. Entonces, se lleva esta información de placer y de motivación y queda el aprendizaje. Es una marca que queda también en el cerebro de un recuerdo que algo dio placer, que algo estuvo bueno. Y como marca queda esa marca para recordar esto como positivo y que se quiere repetir. Y entonces de esa manera aprendemos a repetir comportamientos que nos resultaron agradables o que también fueron útiles. Una situación placentera que liberó dopamina. Ahora, hay conductas repetidas que son funcionales, que es para también nuestro bienestar, para seguir en las cosas cotidianas, pero también podemos llegar a aprender algo disfuncional, algo que no va a ir en pro de nuestro bienestar, que puede ser perjudicial. Entonces, ahora entrando, ¿no? ¿Qué pasa con las telepantallas, con las pantallas? Si no hay un control en el uso de la pantalla, ahí entonces es donde empieza a ser disfuncional esta conducta. Por eso les hablaba, ¿no? En el vínculo entre la pantalla y el sistema de recompensa. Eh, Inevitablemente esto sería eh, el vínculo con lo neuropsicológico, con lo que tenemos en la mano y el impacto a nivel neuropsicológico. Vieron que habíamos dicho en el principio que la pantalla trae estimulación, estimula, inevitablemente trae estimulación. En un uso excesivo, lo que termina haciendo es una sobreestimulación. Hay placer en el uso y lo que habíamos dicho era que la actividad placentera lo que libera era dopamina. Entonces, en una sobreestimulación, vamos a tener mucha dopamina. Para decirlo también en palabras que podamos comprenderlo y que nos quede como una ilustración, podemos imaginarnos como una esponja llena de dopamina. Hay mucho placer, nos encanta la actividad y ahora las pantallas nos da recompensa inmediata, por eso también gusta tanto, es muy rápido, se consigue todo de manera muy, es todo muy accesible. Quiero jugar, tengo acá para un montón de juegos. Quiero entrar a comprar algo y también podemos obtenerlo de manera inmediata. Hay mucha rapidez en esto. Y pensando ahora, ¿no? En los efectos visuales, los sonidos, una notificación, recibir un like, un me gusta, un video nuevo.
el juntar monedas, por ejemplo, para pasar de nivel en un juego. El cerebro se acostumbra a esa gratificación instantánea, se acostumbra a esta rapidez y a esto de tantos efectos, ¿no? que van estimulando. Y entonces, ante tanta recompensa, ahí podemos ya empezar a adentrarnos, ¿no? ¿Qué problemón cuando le sacamos el celular a un niño y se avecina un berrinche? ¿Por qué? Porque va a aparecer la conocida abstinencia. Esta falta, esta ausencia, el aburrimiento, porque, por ejemplo, cuando hay un uso excesivo, y me quitan el celular o me quitan la tablet o otra telepantalla, claro, yo estaba acostumbrado, por ejemplo, si soy un niño, a mucha estimulación, a una sobreestimulación, capaz después de pasar muchas horas o todos los días estar acostumbrado a usar mucho el teléfono y estar jugando o ver muchas horas videos, cuando se me quita toda esa sobreestimulación, ahí volvamos a este ejemplo de la esponja. Es como que le escurrí una esponja que estaba llena de dopamina y ahora está faltando esto y entra la abstinencia, esto de no tolerar la ausencia, no tolerar la falta, no tolerar el aburrimiento, porque de repente no hay estimulación. Hay, pero no esta sobreestimulación que me estaba dando tanto placer. Entonces, al quitarle las telepantallas, se quitó, es como que escurrimos la esponja de dopamina. Ahora, en vez de aburrirnos, el niño, por ejemplo, prefiere acceder a la tecnología porque la recompensa está al alcance de la mano. Y en cada hueco, en cada tiempo, ¿no? Donde, por ejemplo, no hay que hacer tarea, no hay que estar bañándonos o no hay que estar haciendo alguna otra actividad, uno accede y quiere acudir constantemente a la pantalla. El problema, como decíamos, que la clave, una de las palabras claves va a ser el exceso. En un exceso de pantallas es muy probable que entonces se empiece a dejar por fuera otras actividades que en otro momento sí generaba placer, como por ejemplo jugar a los simples y cotidianos juegos de los niños, aún los adultos también, ¿no? Pero pensando ya desde un niño se empiezan a dejar por fuera otras actividades para acceder a la pantalla, como por ejemplo también no querer ir a jugar para quedarme mirando TikTok o no querer ir a la mesa con los grandes y estar ahí con papá y mamá compartiendo, capaz para continuar con el juego acostado en el sillón, ganando la partida o tratando de pasar el nivel. La sobreestimulación genera que actividades que eran comunes y también sencillas, pero tan importantes, dejan de ser atractivas, deja de ser gratificante porque ya no genera la recompensa, porque es mayor la recompensa que me da, por ejemplo, alguna telepantalla. Entonces, también cuando se quita una tele, comienza a aparecer también la ansiedad, porque no estoy siendo sobreestimulado y estaba acostumbrado a estar todo el tiempo sobreestimulado. Por eso a veces aparecen crisis ansiosas. Y un paréntesis, pensaba en esto también para recordar juntas que es bueno aburrirse. A veces uno quiere tapar los huecos donde, no sé, vamos a una reunión y capaz con el celu un niño queda tranquilo porque no va a estar hablando, capaz o interrumpiendo, pero el taponar, aburrirse, puede ser también perjudicial porque aburrirse em, va a generar que se puedan desarrollar un montón de habilidades. Y por ejemplo, el aburrimiento también fomenta la creatividad, estimula la creatividad, porque en el niño va a implicar esto de pensar, ¿qué hago ahora en este tiempo? ¿No? Bueno, a ver qué agarro. Agarro una hoja y entonces esto, ¿no? De estimular el dibujo, de ir y crear algo con los palitos y las ramitas que están en el patio. Al no tener estímulos constantes, como por ejemplo los estímulos de la telepantalla, el cerebro va a buscar nuevas ideas y formas de entretenerse. Entonces va a potenciar también la imaginación. Entonces, qué importante mm, esta línea delgada, ¿no? De no acostumbrarnos a taponar los momentos para que el niño no se aburra, porque obviamente el niño no quiere estar aburrido.
Eso se entiende. Pero ahora, volviendo al tema de las pantallas, ¿no? Las pantallas, todo lo que tiene que ver con la tecnología, llegó y nosotros lo necesitamos. Es útil, porque tampoco es que es todo negativo, el tema es el exceso, pero nos es útil aún a nosotros para trabajar, para la educación, para la vida social. El problema es cuando se nos va de las manos, ya en el exceso. Durante los primeros años de vida, el cerebro es muy vulnerable en un niño pequeñito recién nacido mientras va creciendo. El cerebro es muy vulnerable, por eso es importante, ¿no? Tener en cuenta cuándo empiezo a dejarle usar pantallas. Y la verdad, cuanto más tarde se empieza a usar, mejor. Y cuanto menos tiempo esté uno frente a la pantalla, mejor también. Pensando ya desde el inicio, ¿no? En un niño que va creciendo y es muy pequeño. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 hora sería el máximo, 1 hora. Y antes de los 5 años, dice la Organización Mundial de la Salud, lo óptimo sería cero, o sea, que no haya momento frente a la pantalla. Uno diría, pero ¿cómo hago hoy en día eso? Al superar ese límite, dice la Organización Mundial de la Salud, ya se empieza a ver, o sea, más de 1 hora, hasta los 5 años, ya se empieza a ver los efectos en el desarrollo de un niño. Y por eso de vuelta esta pregunta, ¿cómo hago si ahora mi hijo que está más grandecito o todavía es pequeño, pero cómo hago si ya lo reusa el teléfono? Ya hay una rutina donde usa un montón, más de 1 hora, hasta lo usa más de 2 o más de 3. Y la verdad es que hay mucha teoría y tenemos también a nuestro alcance, gracias también a las cosas que se comparten y que es muy útil, tenemos mucha teoría de cómo conviene hacer para la educación con los niños en cuanto a las telepantallas. Pero sí una pregunta que resonaba en mí cuando reflexionaba en esto era, ¿qué está viendo aquellas mujeres que ya tienen sus hijos? ¿Qué está viendo mi hijo en mí? ¿Qué ejemplo le estoy dando yo y qué estoy reflejándole respecto al uso de las pantallas? Porque en mí primeramente están viendo algo. ¿Cómo es mi interacción? ¿Cómo ven mi interacción con el teléfono? ¿Cómo me ven ante la computadora o respecto a mi relación con la tele, ante las series o las cosas que uno pueda ver en la tele? ¿Qué está viendo el niño en mí o qué está viendo el adolescente en mí? Mi sobrino o aquel niño pequeño que esté cerca mío. Y ahí ya es algo que para poder ayudarlos a ellos, primero tenemos que vernos a nosotras mismas también de qué ejemplo, y capaz no me lo puse a pensar y podemos reflexionarlo ahora, qué ejemplo y qué estoy reflejándoles. Así que, habiendo dicho esta parte como más teórica, veamos ahora el impacto entonces de las pantallas en distintas edades, el impacto que tiene. Ya vimos de manera breve y rápida también a nivel cerebral lo que sucede ante la estimulación de una pantalla. En la primera infancia, que podemos hablar entre 0 y 2 años, tal vez el niño no esté frente a una pantalla. Pero sí, como les decía en esta pregunta de reflexión, va a ir construyendo la imagen de cómo es un uso e interacción con una pantalla a través de lo que vea en los adultos, este niño pequeño. Por eso, qué importante nosotros tener un uso responsable delante del menor, nosotras mismas tener un uso responsable delante del niño que esté en casa o que tengo en la familia. En los de 3 a 5 años, ¿no? La etapa preescolar. Ahí sí podemos pensar que hay ya un contacto más directo e inevitable con las pantallas, porque por ejemplo también se pueden estar usando en el jardín, que se ven pelis o se comparten videos, aún en la escuelita, hay un contacto más directo. Ahora, en esta etapa preescolar, nosotros nos encontramos con niños que están en el auge del desarrollo social. Palabra clave en la etapa preescolar es el desarrollo social.
También hay un desarrollo motor, hay más desarrollo del lenguaje, pero lo importante acá también es que el intercambio con el otro es fundamental en esta etapa, la parte social. ¿Para qué? Para las etapas que van a venir después en este niño que irá creciendo. En la etapa preescolar, el niño aprende a cómo interactuar con su entorno. Entonces, un acceso temprano y excesivo a las pantallas en esta etapa preescolar puede tener un impacto en el desarrollo cuando hay un uso excesivo. Un niño enfocado en la tecnología, donde realmente no puede desprenderse, que se nota mucha dependencia, va a haber dificultad para desarrollar habilidades fundamentales y, como les decía, la parte social. Un uso excesivo de pantallas puede repercutir en su comunicación con los otros, en la interacción desde lo sencillo, ¿no? El poder conversar, contar sus cosas del día, el abrirse emocionalmente. Hay, tengo varios pacientes, pero hay varios de la edad, ahora vamos a ir viendo ya la etapa de primaria, pero qué impresionante cómo a veces hay papás que me dicen, opté por en casa sacar toda la pantalla, saqué las pilas del control de la tele, escondí la tablet y saqué los celulares. Y hasta a veces tienen que esconder su propio celular cuando hay niños con mucho... Pero después me contaban cómo sacando todo acceso a la pantalla, notaban que sus niños y estos niños más pequeñitos, había mucho cambio, aún en que no se notaban lo noto tranquilo, puedo comer más conte cuando hay mucha dependencia. Y uno a veces tiene que tomar medidas drásticas. Habían padres que ya estaban sobrepasados y no sabían cómo hacer ante tanta desregulación emocional también. El no poder conversar con el niño, el contacto con los así de mirándose, pero como quitando la pantalla a veces en un extremo, ¿no? De quitando hasta las pilas del control, notaban un cambio en que menguaba tanta sobreestimulación e hiperactividad también en casa, en el día a día, en los momentos donde tenían para compartir juntos como familia. Ahora, estos son los efectos negativos si hay un uso excesivo, ¿no? Afecta mucho a la comunicación, a todo lo que es el desarrollo de habilidades sociales. Pero también pensando, ¿no? en cómo nos beneficia un acceso a la tecnología en la etapa preescolar de una manera responsable, sí va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay contenido educativo y de calidad en el que un niño puede acceder. Pero ahora lo fundamental, ya desde la etapa preescolar, desde siempre, ¿no? Pero es fundamental también que el adulto esté involucrado en esta interacción, cuando el niño esté teniendo el acceso, ¿no? A este video educativo o de calidad, donde hay aprendizaje, donde hay cosas edificantes, que el adulto esté involucrado. No es bueno que el niño se maneje con un dispositivo solo, de manera autónoma, como si fuese un adulto, sino que también es importante la intervención del adulto supervisando este contenido al que se está teniendo acceso. Ahora, repasando lo que sería como para puntuar desde 0 a 5 o 6 años, lo ideal es que no haya acceso a la pantalla. Si bien se puede acceder para los contenidos educativos con la intervención del adulto, hasta ahí sería el límite más, como lo más ideal, lo propicio. Lo bueno para estimular en esta etapa del niño pequeño, en esta primera infancia, es que se potencie y se estimule, se fomente a que haya juego, que estén en movimiento, la interacción emocional con los otros, en las conversaciones, el que pueda participar en contacto con la naturaleza, correr, que vaya al parque, que se ensucie las manos, que juegue. Y si hay un uso de pantalla, que sea con supervisión y muy acotado el tiempo, que haya un fin, que haya un propósito por el cual se acceda a la pantalla y acompañado, ¿no? Por mamá o papá o con el adulto que esté cuidando. Ahora, pasemos un poco a la edad escolar, 6 12 años.
El uso excesivo en esta etapa, no solo porque ya venimos que si de muy pequeñito hay un uso excesivo, hay repercusiones en todo lo que es lo social, la interacción social. En esta etapa, si hay un uso excesivo de pantalla, no solo va a impactar en las habilidades sociales, sino también en el rendimiento académico. Acá en la etapa escolar, la palabra clave sería cómo impacta en el rendimiento académico. Cuando hay un uso excesivo, cuando hay una dependencia a pantallas, por ejemplo, también en la adquisición de la lectoescritura, en la comprensión, la memoria de trabajo, todo lo que tenga que ver con funciones cognitivas, todo lo relacionado al aprendizaje, el impacto va a estar en esta área. Lo recomendable, hablamos, ¿no?, de lo ideal. Lo recomendable sería 1 hora por día. En la etapa escolar de todo lo que sería la primaria, 1 hora al día máximo. Y también en compañía de un adulto. Y lejos de la hora de ir a dormir. No sería lo recomendable que tengan acceso a las telepantallas antes de irse a dormir o durmiéndose con telepantallas. Entonces sería 1 hora al día en compañía de un adulto y lejos de la hora de ir a dormir. Y lo fundamental en esta etapa va a ser estimular y fomentar que en este niño de primaria pueda crear hábitos, el fomentar actividades deportivas, que participe en actividades deportivas, proteger el sueño, cuidar esa rutina también del sueño, la alimentación saludable, el vínculo con otros niños de su edad similar. Eso va a ser importante si, por ejemplo, estoy notando que mi niño de la edad escolar, de la primaria, tiene mucho exceso, mucho uso excesivo con las pantallas. Por ahí una opción para evaluar y ver sería, bueno, a ver cómo puedo ayudarlo a crear otros hábitos. Será cuestión ahí de pensar para después llevarlo a cabo con él, en que cree hábitos, que participe de actividades deportivas, ir viendo cómo regular la rutina del sueño, que pueda dormir las horas correspondientes para de a poquito ir. El tema es que sacar, ya vimos que va a generar una abstinencia. Entonces, cuando uno saca, va a ser inevitable que se presenten a veces crisis, enojos o planteos, ¿no? Porque desde la parte cerebral está la necesidad del teléfono. Pero ya vamos a ir viendo cómo también ir charlándolo, porque en esta edad uno ya puede explicarle y el niño tiene la comprensión como para poder hablar de los efectos y que también todo lo vamos a hacer para cuidarlos, para cuidar. Ahora vamos a ver también la salud mental. Pero bueno, la parte de la etapa escolar afecta al rendimiento académico. Llegando ahora a la adolescencia, más o menos de 13 años en adelante, 19, pero pensemos hasta que terminan el colegio, si el uso es regulado, obviamente la pantalla también es una gran herramienta. En el adolescente, por ejemplo, una herramienta de expresión, porque tengo pacientes que, por ejemplo, suben a sus redes sociales los dibujos. Hay mucha creatividad en los niños. Qué bueno también estimular, si vemos que les encanta dibujar, seguir dándole hojas o dibujos para pintar, que usen las acuarelas. Hay adolescentes que en esta etapa, por la vergüenza misma a veces, comparándose con otros, no quieren mostrar sus creaciones, pero hay niños adolescentes, que dibujan de una manera tan hermosa o pintan o crean canciones, también empiezan a tener este interés por la música, ¿no? Y empiezan a cantar. Entonces, las telepantallas, el acceso a herramientas que tienen a veces como las redes sociales, es un medio con el que pueden expresarse. También es una herramienta para socializar con otros, para la educación también. Y acá lo recomendable en la adolescencia, lo ideal, hablando porque entiendo que cada uno ahora vive su realidad con sus niños. Lo recomendable con el adolescente son 2 horas al día. Y encima también desde las plataformas, desde el gobierno y todo, lo que sugieren es que dentro de estas 2 horas del adolescente para el uso con la pantalla esté incluido todo lo que es las tareas frente a computadora. Entonces,
2 horas pasan rapidísimo. Si uno le dice 2 horas, hay niños, perdón, adolescentes que se enojan mucho con los papás. Me ha pasado de tener papás que están muy angustiados porque al poner el límite de, bueno, 2 horas máximo, se encuentran en una gran discusión con los niños. Porque, ¿qué pasa en esta edad también? El adolescente ya quiere regular su tiempo. Se cree como más dueño, ¿no?, de la gestión del tiempo. Entonces, recibir un límite, y más en algo que hoy en día está full, como un celular. ¿Cómo voy a tener solamente 2 horas? Entonces es todo un desafío. Pero ¿qué pasa acá? Si vamos al impacto en la adolescencia de un uso excesivo ante las telepantallas, acá sí podemos hablar más de los problemas a nivel de salud mental. Un uso excesivo y la dependencia, por ejemplo, al teléfono o a las redes, aún también en esto de los juegos, ¿no? Pero trae mucho el tema de, fomenta mucho lo de la comparación con otros, el exponerse demasiado. También está el riesgo del ciberacoso, si hay un uso excesivo y no se charla de los riesgos que puede haber, el aislamiento también, la alteración del sueño, el rendimiento académico también, como vimos en las etapas anteriores, pero empieza también más, a nivel de salud mental, la ansiedad, el tema de la depresión, pero algo básico, las, la dependencia al uso de las pantallas nos aísla. Uno como adulto ya puede notarlo, pero en el adolescente, que encima es una etapa donde cuesta a veces poner en palabras lo que uno va pasando, a veces no se animan tanto a charlar con sus papás cómo están, se pueden encerrar mucho en el teléfono y si no hay límites, está el aislamiento, se queda muchas horas en la pieza con el celular y capaz los papás no saben qué está haciendo, con quién está hablando, cómo está hablando, de cuáles son las palabras que usa con sus amigos. Y después pasa también de papás que tienen que ir a reuniones o salidas familiares y el hijo adolescente prefiere y a veces manifiesta el querer quedarse y si se queda en casa solo, ¿con qué va a quedar? Con el teléfono. A veces scrolleando, ¿no? Esto de lo que es pasar videos y que uno tras otro y se pasan las horas. O él hablando con un amigo y uno dice, bueno, está hablando con sus amigos, pero está aislado del resto. Ahora, como habíamos dicho, es una edad complicada porque ellos al querer más autonomía, quieren gestionar su tiempo. Pero ya es una edad donde también, qué importante como adultos hablar, ¿no? Y acá pensando y relacionándolo con la palabra. Tenemos en la Biblia, en Primera de Corintios 6:12, Primera de Corintios 6:12, que nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, o sea, todo me está permitido, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. La tecnología no es mala en sí. El tema es, bueno, ¿cómo la uso? Por eso que es necesario pedirle sabiduría al Señor para también saber cómo ir poniendo los límites y cómo nosotros saber regularnos ante las telepantallas para también poder enseñar de una manera sabia a nuestros hijos, a nuestros niños y adolescentes en cómo gestionar el tiempo con las pantallas. Está permitido usarlo, todo me es lícito. Ahora, el tema, el desafío es si me termina dominando a mí o yo puedo regularlo también con, el dominio propio que me da el Señor. Entonces, en la adolescencia es un buen momento también para ir a hablar, sentándonos a la mesa con ellos en este tema, ¿no? De, bueno, te está permitido, todo te es lícito, pero hablemos de lo que nos conviene, de yo también como adulto, cómo quiero cuidarte en todo lo que es tu desarrollo, en cuáles son las prioridades. Entonces es un tema ahí donde, da para hablar sobre los límites y en cómo administrar los tiempos. Porque pensando en todo lo que hablamos, ¿no? De la niñez, adolescencia, el objetivo no es solo prohibir, sino enseñar y enseñar a convivir con la tecnología de una manera sana, convivir con la tecnología de una manera consciente. Entonces, nuestro papel como adultos es acompañar, educar y guiar
en lo digital también, porque como decíamos, nos atraviesa a todos. El problema es que porque ya es natural dejar que el niño y adolescente tenga el acceso como si fuese un adulto, cuando no es el adulto. Y vemos que tiene muchas repercusiones a nivel social, a nivel académico, en el rendimiento académico y también a nivel de salud mental. Eh, Como decíamos, ¿no? Lo fundamental va a ser entonces predicar y educar con nuestro ejemplo. Una de las sugerencias, por ejemplo, puede ser evitar el teléfono en la mesa, que se vuelve una regla, capaz eh, la quieran desafiar, ¿no? Pero si yo lo uso en la mesa, una consigna nueva puede ser, bueno, a partir de ahora no tengamos los celos en la mesa, ni tampoco antes de ir a dormir. Crear espacios y momentos libres de pantalla. Hay una foto, no sé, Andrés, si se puede compartir ahora. Ustedes le van a poder sacar captura si quieren, Bueno, pero se los comparto como una sugerencia y ver después cada uno cómo trasladarlo a casa, ¿no? Y a nuestra dinámica familiar. Nos espero a que aparezca en la pantalla, André. Ah, hasta ahora la vamos a poder ver. Acá, por ejemplo, ¿no? Una manera de poner límites saludables, donde decíamos, ¿no? No se trata de solo decir no se puede y ya está, sino de guiar, enseñarles, explicarles para qué, para que con dominio propio puedan regular los niños y en la medida que vayan creciendo, puedan respetar sus propios límites. Por ejemplo, va a estar bueno horarios claros y rutinas. Ahí yo les ponía, ¿no? Sin pantallas en la mesa ni antes de dormir. O, por ejemplo, cuando es muy pequeñito, usar el reloj. Algunos niños no saben leer la hora, digamos, pero pueden mostrarle el reloj de agujas y la aguja más larga señalarle. La aguja más larga está en el 5. Bueno, cuando la aguja larga, que es el de los minutos, llegue al 10, ahí se termina el tiempo. Así que tenés todo este tiempo y se le puede mostrar o pintar en un reloj dibujado todo el tiempo. Ellos lo van a ver como que es mucho. Entonces se le anticipa, este va a ser el tiempo que vas a tener para mirar este video o este es el tiempo que vas a tener para jugar. Entonces, usar reloj o temporizador para que no sea una pelea donde sienta que se lo ataca y quiero hacerle la vida imposible, te saco el teléfono porque quiero tu mal. No, es por tu bien. Entonces, este es el tiempo. Y no es para que se la agarre con mamá, sino una regla. Este es el tiempo, son 50 minutos, por ejemplo, y se les muestra, es como un pictograma, digamos. Le podemos anticipar. Cuando esté faltando menos, por ejemplo, faltan 10 minutos, se le puede mostrar. La aguja ya llegó hasta acá. Ahora mira lo que te queda. ¿Qué es lo último que querés hacer? Y entonces ahí nosotros le regulamos el tiempo. Ellos pueden sentir con esto, es un ejercicio donde pueden sentir que tienen el control, porque ahora tienen que elegir qué hacen en los últimos 10 minutos, pero está dentro del encuadre que le damos nosotros como adultos. Por ejemplo, también espacios libres de pantalla, como les decía que en el dormitorio y la mesa, zonas sagradas donde no usamos teléfonos, va a ser para mirarnos a la cara, contarnos cómo nos fue, o bueno, hacer la tarea, pero zonas sagradas sin telepantalla, podemos decir. Uno puede decir, pero tenemos la tele en el living. Está bien, yo les comparto esto y cada uno, la idea es después ver cómo dentro de lo que hoy aprendemos, eh, retener lo bueno, observar todo y retener lo bueno y ver cómo puedo trasladarlo a mi dinámica familiar. Como decíamos también, dar el ejemplo. Los niños nos imitan, nos copian. Si estoy siempre con el celu, mi niño también va a hacer lo mismo. Por eso una de las preguntas primeras que yo les hacía a modo de reflexión era ¿qué ejemplo estoy dando yo? Entonces también es algo para que nosotras mismas podamos dar lugar a pensarlo y a orarlo y poder identificar también que tal vez yo no estoy teniendo eh, un uso tan moderado. Entonces, bueno, va a ser algo para trabajar yo misma también. Otra, ¿no?
Tercer punto, cuarto punto, ofrecer alternativas. Por ejemplo, que haya juegos de mesa, deportes, manualidades, tiempo en familia. Por ejemplo, ahí vamos a decir que ya es tiempo suficiente del celu, ven y vamos a leer la Biblia juntos, vamos a orar. Ay, a ver, mira, conozco esta canción nueva, te quiero mostrar y sentarnos a escuchar una canción. Acompañar el uso, no solo controlarlo, acompañar, esto que les explicaba de la intervención como adultos, de estar presentes, preguntarles, ¿qué estás viendo? A ver, contame de este juego, ¿de qué se trata? Para también entrar en conocimiento en qué está metido mi niño. Mostrarles que nos interesa conocer. Ahí nos van a empezar a explicar de los robots en el Roblox, de cómo conseguir estas monedas. Vamos a conocer cómo son estos juegos y enseñar el autocontrol y el propósito, o sea, hablarles de que las pantallas son una herramienta y no tiene que terminar siendo la pantalla un dueño sobre mi vida, sino yo puedo ponerle límites a esto que es un regalo que tenemos hoy a nuestro alcance y que tiene mucha utilidad, pero que yo debo también ser, tener este dominio propio para regular mi acceso ante la pantalla. Hasta ahí no sé si le pudieron sacar captura, pero sí, por ejemplo, les quería contar. La otra vez, bueno, hace como un mes, viene mi esposo y me dice, mira, me apareció una propaganda cuando uno está a veces en una, creo que estaba jugando un jueguito, y en el jueguito le apareció una propaganda. Y la propaganda era, que creo que se llamaba algo de golpear a la abuela. Y se trataba de una abuelita que estaba haciendo cosas en la casa, un juego que se podía descargar del celu, que hacía cosas en la casa y cuando se agachaba, el niño tenía que ir y pegarle como chirlos a la abuela y hacerla caer. Entonces, qué impresionante los juegos de hoy en día. Estos juegos también están diseñados para lo que hablábamos, ¿no? Este sistema de recompensa donde uno, esto de ganar puntos por golpear y hacer caer a un adulto en el juego y me va a dar monedas y con esas monedas voy a poder comprarme tal cosa y tal cosa. Pero estos juegos están desvirtuando muchas cosas, como el respeto al adulto, también inspira mucha violencia, mucha agresividad. Por eso qué importante acompañar en este uso, a ver qué está jugando. Mejor elijamos otro. Yo no quiero que esto sea un principio de la familia. No, no hay agresividad acá, por ejemplo. Así que qué importante, ¿no? Es acompañar en este uso de los niños en el teléfono. Para terminar, les quería compartir también Efesios 5, 15 y 16. Efesios 5, 15 y 16. Dice en la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, aprovechando bien el tiempo. Entonces, qué importante en el crecimiento de nuestros niños, eh, propiciar rutinas saludables, hábitos saludables, aprovechando bien el tiempo, donde hoy en día el celu está a nuestro alcance y es también una linda herramienta si se la usa bien, entonces saber usarlo, que hay tiempos para usarlo y que no es para todo el momento que uno desee ilimitadamente, sino poder regular eso, porque hay que aprovechar bien el tiempo y que nuestra oración sea pedirle al Señor sabiduría para guiar a nuestros niños y adolescentes en el uso de la tecnología, eh, en ser sabias, que nos dé la gracia también para en esos momentos donde se vuelve difícil poner el límite o sostenerlo. Y a veces nos encontremos con berrinches, que nos dé la sabiduría y la gracia, eso que sea nuestra oración, y el Señor nos va a dar las estrategias y las palabras justas y adecuadas, va a ir trabajando con nosotras también, pero que sea nuestra oración, pedirle al Señor sabiduría para guiar a nuestros niños y adolescentes en el uso de la tecnología, porque ya hemos visto los efectos. Así que, bueno, espero que les sea útil y que el Señor nos siga guiando a utilizar las herramientas que nos dio, pero de manera sabia.